nosotros, en nuestros estudios, el diputado nacional del Frente de Todos, el doctor Lucas Godoy, al que le damos los buenos días. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a De Buena Fuente. Muchas gracias, Marcela. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Bueno, más o menos bien, pero acá andamos, digamos. Creo que, no sé, el 80% de la población está más o menos igual que yo. Un poquito de gripe, un poquito de congestión, un poquito de todo. Es la época del año, ¿no? Sí, la salud está... Bueno, volvieron a aparecer nuevas enfermedades respiratorias luego de un proceso de vacunación histórico en la Argentina que tiene que ver con el COVID. Y a eso hay que sumar también, yo no voy a escapar a la realidad, la crisis económica que estamos viviendo y que está afectando a muchísimas familias, ¿no? La verdad que eso es verdaderamente preocupante y que tiene que ver, me parece, con una sola... con una principal y central problemática que es el nivel inflacionario, ¿no? Creo que es uno de los más grandes escollos de este gobierno nacional. Sin duda. ¿Cómo ve este tema el Frente de Todo y si cree que alguna vez se va a salir de esto? Porque la gente, están los macristas todos los días diciendo, el dólar estaba a 30 y ahora que está a 2.80, 2.55, nadie dice nada. ¿Qué pasa? Que los peronistas ahora se callan porque no pueden con la inflación. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Cómo se ve este tema dentro del Frente que es muy preocupante, como decía usted, doctor? Se puede. Tiene una resolución a largo plazo. En primer lugar, no esconderlo, no negarlo, sería imposible. Porque yo decía recién que es la principal problemática y además es central, porque quizás en términos económicos es la más difícil de resolver. Luego, todos los otros números de la economía han sido positivos en los últimos tiempos, luego de la pandemia. ¿Cómo se puede creer que los otros números son positivos cuando la gente va al súper y no puede comprar las cosas? Es que ahí está, no pasa por una cuestión de fe, de creer o no creer, sino de estadísticas. El empleo ha crecido, el nivel de producción ha crecido, la industria ha crecido, las exportaciones, la balanza comercial, es decir, son una serie de números brindados por el mismo organismo que te brinda el nivel inflacionario, y todo eso ha crecido. El problema es que no vamos acompañando la actualización, el nivel de los salarios con el nivel de los precios. Y la inflación se ha repetido mucho esto de es multicausal, etcétera. Pero sí es cierto, no es solamente una cuestión de emisión, no es solamente una cuestión de expectativas, no es solamente que los formadores de precios, sobre todo en los productos básicos, son un puñado. Digo, hace muy poco vimos cómo uno de estos dueños de cadenas de supermercados, de la anónima, Brown, pariente de la familia Brown, o de la familia Brown, pariente del ex jefe de gabinete de Macri, decía que ellos remarcaban todos los días. Hemos visto cómo está pasando esto también en los últimos días, desde el viernes, sábado para aquí, cómo se han empezado a remarcar precios. Bueno, todo eso es un problema que va a tardar, no tengo dudas yo, mucho tiempo en resolverse. El problema de la Argentina es esta economía bimonetaria y el nivel de endeudamiento. Cada vez que la Argentina se ha endeudado con el FMI, y en el año 2018 eso ha sido a niveles históricos, no solamente para la Argentina, sino para el propio fondo, luego han venido procesos de crisis y procesos inflacionarios. Lo que no hay que tampoco perder de vista que en el medio tuvimos una pandemia que hizo caer 10 puntos el nivel de PBI de la Argentina y Latinoamérica, que se recuperó al otro año, pero caes. Y luego hoy una guerra en la que se generan problemas con el precio de dos elementos centrales: alimentos, en este caso trigo, girasol, y energía principalmente. Entonces es un tema complejo. Me parece que era momento en los últimos días de generar un relanzamiento del gobierno. Yo estoy esperando esto, me parece que eso genera... Con Silvina Batakis se relanzó el gobierno con este cambio, ¿no? Mire, la verdad que Silvina Batakis es una persona con mucha experiencia, fue ministra de Economía, la primera ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, económicamente tiene mucha solvencia. Hoy o hasta hace
hasta la semana pasada era secretaria de provincia, o sea, tiene una relación muy buena, lo han salido a decir ellos mismos, con gobernadores y gobernadoras, tiene el apoyo de las distintas vertientes de la fuerza política oficialista de nosotros, digamos, básicamente, y me parece que esta solidez también es necesaria. Pero eso en particular no es un relanzamiento. ¿Qué significa eso? Lo que usted está esperando, ¿qué sería un relanzamiento? No es me parece que no es algo que espero yo, sino unas expectativas constantes, no solamente de sectores de la política, sino de la sociedad. Un relanzamiento es, modificaciones en ciertos lugares con una estrategia y una planificación para lo que queda de este año y medio de gobierno. Nuestra unidad, la del oficialismo, no está en duda, lo han dicho además sus principales referentes, pero que hubo diferencias, que hay diferencias, que la propia vicepresidenta ha tenido... ¿Eso está bien o está mal? A mí me parece que está fenómeno. A ver, ¿cómo es eso? Y bueno, siempre se critica que las fuerzas políticas son homogéneas y no hay distinciones. Bueno, el Frente de Todos no nació así. Ahora, está fenómeno tener diferencias. Lo importante es saber resolverlas de manera interna, a través del diálogo y a través de una conclusión, porque tampoco puede tener una diferencia eterna. Vos siempre tenés que llegar a una síntesis. El diálogo es central, entonces me parece que esas miradas distintas tienen que tener un mecanismo de resolución, no puede ser a través de conferencia o a través de... Ahora habla Cristina de nuevo. Sí, pero lo bueno es que cada también... vez que habla Cristina tiembla el mundo, y cuando digo el mundo, digo el mundo. Mirá, es literal. Yo cuando habla Cristina, me parece que hay que prestarle atención, porque uno puede creer que está en un acierto, que está equivocada, pero que es importante lo que dice y que es una persona con mucha experiencia, fue 2 veces presidenta de la Argentina, digo, es un cuadro político de los más importantes en la historia del peronismo. Entonces me parece que hay que prestarle atención y concuerdo en muchas cosas. En otras no he acordado. Por ejemplo, ¿Lucas Godoy es albertista o cristinista? No, yo soy peronista, porque así se puede dividir el frente de todo por ahí, lo siempre, de Alberto o lo de Cristina. Me parece que pasa, lo dijo la propia Cristina, es bajarle el precio a los peronistas, buscar un nuevo ismo, ¿no? Kirchnerismo, albertismo. No, yo soy peronista y más allá, me parece, acompaño los procesos de los gobiernos populares que tienen una visión de desarrollo y de inclusión, independientemente de la bandería. Y yo creo que eso lo hizo el peronismo. Un sector del radicalismo, otro sector se fue haciendo cada vez más conservador, pero no podemos discutir que Alfonsín tenía una visión de esta naturaleza. Entonces, yo soy peronista y veo, y intento tener una mirada objetiva dentro de mi verdad relativa. Con respecto a Alberto Fernández, preocuparon las declaraciones de Eduardo Duhalde cuando dijo que él sabe perfectamente, lo dijo esta semana, no sé si usted lo pudo escuchar, que él sabe perfectamente lo que piensa Cristina, porque Cristina lo dice. En una conferencia, va acá, va allá, dice, sí. Yo no tengo idea, dice, qué piensa Alberto Fernández, porque, dice, usted habló con él, dice, y cuando uno le manda un mensaje a las 8, por ahí contesta a las 3 de la mañana, y la verdad es que no puedo saber qué piensa. Preocuparon esas declaraciones porque uno escucha esas declaraciones y dice, che, como de la Rúa. No. La verdad que Duhalde la otra vez también dijo alguna barbaridad hace unos años, después salió a pedir disculpas, que estaba mal medicado, me parece, creo que estamos en situaciones críticas que ameritan que tengamos una responsabilidad dentro del lugar que ocupamos, sea cual sea, ¿no? Porque mientras se discute todo esto, detrás está la gente. Digo, claro, y preocupa. O al frente o al costado. Pero digo, el gobierno en ese sentido no se puede comparar con un proceso como el que se vivió en el año 2001 y menos con una persona
que en ese momento no estaba, bueno, después lo recuerdan todos, no estaba capacitado para tomar las decisiones, ni acompañado por el propio partido político al que representaba. Yo digo que no hay que generar estas situaciones que amargan, ¿no? Que preocupan, que la economía argentina en términos generales, la otra vez lo hablábamos de eso vamos a hablar, de la economía, pero sí. Antes le vamos a decir a la audiencia, Jessica, que está sentado acá con nosotros en nuestros estudios, el doctor Lucas Godoy, él es diputado nacional del Frente de Todos. Los mensajes, audios, videos, fotos que quieran mandar, ¿a dónde lo pueden hacer? Nos están llegando a las líneas 387-4147-505 y al 387-48-58-977. También nos llaman al 421-4208 y al 421-4199. Les quiero leer un mensaje que me llegó antes y hacer una acotación al respecto. Dice: hola, buen día. Desde el punto de vista de la macroeconómico, el crecimiento es grande. Desde la microeconomía no se alcanza a ver ese crecimiento, no existe un planteamiento para dividir esa ganancia equitativamente. Claro. Y usted decía, estamos en crecimiento, y yo le voy a hacer algunos aportes. El último hot sale se vendió más que nunca. Los trabajadores de las empresas que entregaban a domicilio trabajaron hasta los fines de semana porque no les alcanzaba el tiempo para entregar las cosas que compró la gente. El último día del padre se vendió más que nunca. Los últimos 4 días de las vacaciones, los aviones, y estoy hablando de Salta, iban y volvían repletos a todos lados. Si usted buscaba con tiempo cercano a la fecha del viaje, no podía ni siquiera viajar. Acá estuvo sentado el titular de la UOCRA a nivel provincial y dijo, es impresionante la cantidad de obra privada y pública que hay a nivel nacional, también en Salta, y dice, en cualquier momento vamos a quedar sin trabajadores por la gran demanda que hay. Eso, si usted va a un recital, a la fiesta donde estuvo el chaqueño palavecino, está lleno. Cuando, volviendo al tema de la Rúa, cuando era el 2001, nada estaba lleno, no podíamos ir al supermercado, no podíamos comprar, no podíamos viajar, no podíamos hacer absolutamente nada. Yo creo que hay muchos agoreros de la mala onda y mucho pájaro picaceso que tiene que ver con el periodismo, más que nada a nivel nacional, que le mete todo eso a la gente a pesar de que la gente puede hacer un montón de cosas que antes no podía hacer. Y esa angustia que se genera es bastante peligrosa y va en detrimento básicamente del pueblo argentino, de la gente, de las familias, cuando se expresan estas estrategias, porque finalmente son estrategias, sí, que las lleva adelante un sector de la oposición, representado por el sector más duro, podríamos llamar, de Juntos por el Cambio, pero que en definitiva se transforma en un discurso único de esa fuerza política, y medios de comunicación dominantes, ¿no? Estos grandes medios de comunicación que tienen una clara visión opositora. Ahora, para mí la política tiene vaivenes, es siempre una gran rueda que se va girando, que te da segundas oportunidades, que te permite generar propuestas. Se puede ganar, se puede perder, eso no tiene que volver loco a nadie. Lo que no podemos permitir es que para lograr resultados, para llevar agua para mi molino, lo que se provoque es daño en un gran sector de la población. Todo esto, estos datos que vos me estabas contando, son datos ciertos, no sí, estoy claro, inventando ninguno. Es lo que estábamos hablando hace rato, digo, el crecimiento, la Argentina viene creciendo, recuperó en un año lo que había perdido en la pandemia, y sigue creciendo. Habla con el sector industrial de cualquier provincia, no solo, sobre todo de las más desarrolladas, aquella que tiene un sector industrial más fuerte, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, y te dicen, estamos creciendo. El problema económico por antonomasia es el nivel de precios, y esto tiene esas distintas causas, que es principalmente sobre lo que se debe trabajar. Y otra cosa, el nivel de reservas,
que hay que fortalecerlas constantemente. Lo decía Guzmán, lo dicen todos los economistas, ortodoxos, heterodoxos, lo dice la nueva ministra, digo, y hay grandes posibilidades en este sentido para la Argentina. Porque acordaste con el FMI, que era una deuda insostenible, que no la íbamos a poder pagar, acordaste con los privados, vas creciendo en la balanza comercial, hay expectativas de la Argentina en exportaciones, la hay, en litio, en gas, porque se está trabajando ya finalmente en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, en biocombustibles. Fallamos en la previsión del gasoil, porque es uno de los grandes problemas de ahora, y que tiene que ver también con el aumento de los fletes y de los costos. Cuando digo fallamos me refiero al gobierno nacional. Sí, ¿no? entiendo. Lo que pasa es que nadie pierda de vista que en el medio pasaron dos cosas imprevisibles, digo, e impredecibles. La pandemia, que puso el mundo patas arriba, que generó también un nivel inflacionario histórico, en Estados Unidos 8-10%, en Europa 10%, no hay que perder de vista eso cuando estaban acostumbrados en el último tiempo a nada, a cero. En Francia ayer estaban de paro los trenes por los aumentos. Efectivamente, acaba de renunciar... En España la gente pagaba 30 euros por la electricidad mensual y ahora paga 300 Sí, euros. aumentó. Y eso tiene que ver con una pandemia, pero también con una guerra. Acaba de renunciar el primer ministro de Inglaterra. Hubo protestas en Ecuador en la calle por el aumento del galón de nafta, galón porque así lo venden, claro, que son alrededor de 4 litros. Hay problemas en la situación energética en el mundo entero. Lo que pasa es que acá nos quieren hacer creer que es un problema pura y exclusivamente de errores políticos de la Argentina. No es así. Si hay un problema en el abastecimiento, en la importación, bueno, es mundial. A ver, como crítica, no haberlo manifestado antes, puesto sobre la mesa antes, plantear que se iba a resolver inmediatamente, o en su momento cuando nosotros volvimos a discutir la ley de biocombustibles, yo formaba parte de algunas voces que decían no hay que disminuir los cortes. Se sostuvieron los cortes del bioetanol, pero se disminuyeron los del biodiesel. Está bien, en ese momento no se pensaba en este problema tanto de abastecimiento, en lo que tiene que ver con la pandemia y con la guerra, se pensaba en el aumento de las commodities, entonces eso iba a significar divisas para la Argentina, pero en definitiva, yo de lo que decían no hay que disminuirlo. Y el aumento que la propia ley permitía tendría que haber sido trabajado antes. Eso se puede plantear como error, digo, como para aceptar y no ser un testarudo que se hizo todo bien. Pero después toda esta crisis se está viviendo a nivel mundial. Entonces la Argentina, con sus problemas endógenos, con sus problemas locales constantes en términos inflacionarios, hay que sumarle toda esta problemática importada. Mensaje, dice, buen día, por favor, cada vez estamos peor. Lucas Godoy, espero su autocrítica. Y deje de echar la culpa a los otros, háganse cargo, mi nombre es Francisco. Otro mensaje, que no tiene que ver con esto, pues yo lo leo igual, dice, buen día señora, quisiera pedirle un favor de agradecer a todas las personas que me ayudaron cuando tuve un percance en la circunvalación camino a San Lorenzo, no tuve tiempo de preguntar los nombres, dice, existe gente solidaria, por favor transmite este mensaje, me llamo Cristina. ¿Qué le habrá pasado a Cristina en la circunvalación? Qué bueno que haya habido gente que la haya ayudado. Vamos al tema local, Lucas. ¿Cómo ve el gobierno de Gustavo Sáenz? ¿En cuáles aspectos? Y en general, evaluación. Yo creo que lo que decía hace rato con el propio gobierno nacional, me parece que hay espacios que deben dar una vuelta de timón, relanzarse, generar expectativas. No quiero caer en la individualización, porque si no la crítica o el pensamiento se transforma en algo personal, ¿no? Sí, pero la generalización es complicada. Sí, pero después hay muchas, se sienten, por ahí la tolerancia, la crítica no es tan alta, entonces
las respuestas se transforman en personales y no en políticas. Yo lo planteo de un lado donde durante todo este proceso he intentado, y voy a seguir haciendo, ayudar al gobierno nacional, al gobierno provincial, esto que no quepa ninguna duda, porque en definitiva, si le va bien, si hace las cosas bien, le va bien a la gente, ¿no? Y significa mejores servicios para la gente. Pero sí creo que, como en todo gobierno, se precisan de cambios para lograr, nuevos rumbos o planificaciones. Esto para mí es central en Salta, que nos pongamos de acuerdo en planificar procesos a largo plazo, ¿no? Esto como primera medida, algo que sucede en turismo, por ejemplo. Digo, Salta en los últimos 20 años viene sosteniendo una política en turismo que le ha permitido desarrollar ese sector de la economía, generar puestos de trabajo, inversión, etc. Bueno, ¿qué creo yo al respecto en turismo? Que hace falta ahora pensar los próximos 10 años, no continuar con la misma, el mismo camino, como una velocidad crucero en turismo, sino pensar los próximos 10 y 20 años, que está bien, se han sumado rutas aéreas, eso está fenómeno, se siguen sumando ofertas en términos de alquiler, pero digo, ¿para dónde va a ir el desarrollo turístico de Salta en los próximos 20 años y cómo podemos hacer, tanto el ámbito público y privado, para lograr una inversión y que eso que estamos planeando se ejecute? Yo no soy ningún especialista en turismo, pero digo como un sector económico. Y así con los distintos, en salud, en educación, me parece que se debe planificar. No creo que sea tan difícil, porque en Salta sí tenemos la capacidad de sentarnos en mesas a debatir y a discutir, aun cuando tengamos ideas distintas, sin que se transforme en grietas irreconciliables. En Salta tenemos esa capacidad. Hubo algún momento que no, pero... Como usted dice, muy pocos toleran el tema de la crítica. Y nos pasa a los periodistas. Resulta que cuando hacemos alusión a alguna cosa que hace el gobierno provincial que vemos que está mal, ya somos opositores. No es así. Y nos pasa con el otro sector también. Sí, cuando decimos alguna cosa que hace bien, ya somos oficialistas. Sí, entonces, a la final, ¿qué somos? Porque siempre es del otro lado que te tiran el palo, ¿no? Sí. Bueno, yo cuando era legislador provincial también, constantemente planteaba cuáles eran las virtudes, las cosas que se estaban haciendo bien, un gobierno del que yo formaba parte, y también los defectos, digo, la autocrítica, pedidos de informes. Eso no está mal, ayuda a la gestión, y cambios también ayudan a la gestión, nuevas miradas, o rumbos, o nuevos rumbos, ni siquiera nuevos, no estoy hablando de nuevas figuras, nuevas personas, estoy hablando de nuevas ideas en las distintas áreas de gobierno que permitan un crecimiento. Si vos te quedás constantemente con lo que venís logrando, te transformás en conservador, en obra pública, lo que está sucediendo en la ciudad también, me parece que... ¿Cómo ve el gobierno de Bettina? Bueno, también sé que hubo varios cambios, pero me parece que tienen que... Yo sostengo que los gobiernos municipales se tienen que centrar, lo digo hace mucho tiempo, centrar en la función principal de servicio que brinda un gobierno municipal. Digo, resuelto eso, podemos pensar en otras actividades, pero el estado de las calles, la iluminación, la limpieza, los espacios verdes, esos son servicios fundamentales para la ciudad. ¿Y cómo lo está dando Bettina? Bueno, ahí me parece que cada uno debe hacer su propio análisis, porque esto no estoy diciendo nada extraño, me parece que es algo que los vecinos y las vecinas deben evaluar constantemente, nos deben evaluar a todos constantemente, nosotros estamos sujetos a evaluación permanentemente. Pero digo, en cuanto a las funciones que cumplen las municipalidades, lo sostengo hace mucho tiempo. Hay discursos míos en la Cámara, por ejemplo, al respecto, que son invariables. Esos son los primeros servicios. Luego, cuando se resuelve eso, se puede empezar a pensar en destinarles mayor fortaleza,
mayor recurso, mayor presupuesto, a otro tipo de funciones. Pero creo que por ahí viene la mano. Y pensar también, en esto sí tiene que trabajar articuladamente, sobre todo Salta Capital, con la provincia, en aquellas áreas que tienen competencias conjuntas para mejorarla. Mensaje del oyente dice, estoy totalmente de acuerdo, dice, este país come polenta, el que quiere, y basta de echar la culpa a la pandemia, a los políticos y también a los dólares. Señores, hay que trabajar porque en la Argentina todo se puede, dice un oyente o televidente, no sé si nos escucha por radio, nos ve por televisión, que se comunica con nosotros. La reaparición de Urtubey, ¿cómo la vio? ¿Qué cree qué lugar puede ocupar en el parámetro político de la provincia de Salta? ¿En la provincia? Sí. Bueno, me parece que Juan lo ha dicho, yo le tengo respeto, formé parte de ese espacio político, tuvimos las diferencias en su momento cuando, bueno, yo lo que sostenía yo era que el peronismo en Salta, el PJ, debía unirse a este frente de todos en base a terminar con un gobierno que estaba provocando muchos daños a los argentinos y argentinas, ¿no? En ese momento se estaban perdiendo, habían desaparecido 200.000 pymes, se estaban perdiendo miles de puestos de trabajo, no es que se recuperaba, estábamos en este endeudamiento, nos habían llevado a este endeudamiento nuevamente con el FMI, plata que se fugó, todo el daño que provocaron desde el macrismo en esos años. Y ahí, esa diferencia en general con el espacio del peronismo y del PJ en Salta generó que yo tome otro camino, pero esto no significa que no lo respete, ni mucho menos. No creo que tenga intenciones de ser candidato en Salta a un cargo que ya tuvo. Me parece que como toda persona en la política tiene todo el derecho del mundo a manifestar su opinión, ¿no? Como cualquier persona, pero digo, sí, sobre todo alguien que hace política hace tantos años y que ha sido, protagonista de espacios que buscaban una alternativa. Eso está fenómeno. A mí me parece que son voces que, nada, podés estar de acuerdo o no, pero hay que estar dispuesto a escuchar. ¿Está de acuerdo con la eliminación de las pasos a nivel provincial? Que ya parece que parece un hecho. Sí. Nos juntamos nosotros con el Partido Igualar, con el ministro de Gobierno, con Ricardo Villada. En su momento, lo que planteamos es, las pasos fueron pensadas para resolver grandes problemas en la decisión de cuáles son las candidaturas en los distintos partidos políticos. Después, en algunos casos se desvirtuaron, se crearon distintos espacios. Para mí no es un gran problema la eliminación de las pasos en tanto y en cuanto se garantice una participación democrática y además una resolución. ¿Cuál es el mecanismo de resolución de las internas en los partidos políticos, ¿no? Y cómo se garantiza la participación en los partidos políticos. Esto es central. Cuando en el PJ en su momento no había nadie quien no participe en una interna. Era impresionante. Era impresionante. Eso parece que fue hace 2 siglos. Exactamente, fue hace 4 años nomás. Sí, es verdad. Y eso era garantizar la participación. Bueno, también sucede que en algunos casos eso fortalece y en otros casos debilita, porque terminan enojados compañeros y compañeras porque no obtuvieron los resultados esperados o porque pensaron que no los acompañaron, no ayudaron como ellos querían y terminan trabajando para otras fuerzas políticas. Eso ha pasado mucho también, donde se perdió aquello de que el que pierde acompaña. En general lo que pasaba es que el que pierde... Eso nunca fue. Sí, en algún momento sí, en algún momento digo sí. Que el que pierde le pone palo en la rueda al que gana. Pero eso claro, lo vi siempre, no esto sé. está basado en posiciones, sobre todo del peronismo, donde quien ganaba básicamente lo que hacía era conducir. De esto se trata. Entonces, por ahí me parece que viene la mano de este concepto que brinda esta frase.
Entonces, insisto, yo no creo que nos tengamos que quedar inmutablemente con ninguna posición. Creo que es una discusión que debe darse, si se da, se tiene que dar ya. No se pueden modificar leyes electorales, cambiar las redes de juego cuando estamos cerca de una elección. Pero en particular, en serio, la eliminación de las PASO, mientras se garantice esa participación, mientras se garantice o se brinde un camino para resolución de las internas en los distintos partidos políticos y frentes, porque las PASO también te permitían la conformación de frentes, partidos políticos y frentes, no creo que sea un gran tema. Me parece que además es una discusión de la política, no de la gente. Entonces, creo yo que... Pero después lo que elegimos a través de esa política son Sí. los que determinan la vida de la gente. Sí, 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 Eso no es lo tengo que la duda. gente por ahí no entiende cuando dice no hablemos de política. Y si no, ¿de qué hablamos? No tengo ninguna duda. Lucas, Pasó con la ley de... con la ley de Lema. Y además una discusión que tuvimos en el Congreso, que todavía no está resuelta, que tiene que ver con la boleta única papel, la boleta única... También es una discusión que es de la política, no era una discusión para este momento. Pero la tuvimos, la sostuvimos y manifestamos... Además los políticos están para discutir política. Pero también y manifestamos nuestra posición, no está mal. No creo que, por ejemplo, tanto la ley, la boleta única electrónica, como la boleta única papel, como la boleta tradicional de partidos políticos, cambien o puedan hacer ganar o perder a alguien. No es el sistema. No es el sistema. No es el sistema, sino básicamente la propuesta, la idea. Hay algunos que ayudan a algunos sectores donde se faranduliza, por ejemplo, la política. ¿Qué le Entonces, parece eso? y a mí eso Porque me parece... tú un político de pura cepa, de cuna, de todo. Y ahora hay mucho instagramer, influencer, periodista, cantores, cuentistas, de todo. ¿Cómo vio eso? Porque... Bueno, los sistemas ayudan a eso, ¿no? Sí, pero Eso sí. yo particularmente que lo veo de afuera, me parece que no aportaron mucho a la política. Ahí está. Habrá que tomar esa mirada de la sociedad. A mí no me parece fenómeno que cada quien que quiera ponerse a disposición en un cargo electivo, sobre todo en un cargo electivo, tenga esa posibilidad. Y si lo acompañan los votos, mucho mejor. Sí veo que últimamente ha sido una cuestión lineal, ¿no? Mucha cara. Es decir, de aquella persona que tiene algún reconocimiento público por lo que sea, pasa a ser candidato. Ahora, después hay que elaborar, después hay que pensar en cuáles son las ideas, las propuestas, escuchar mucho, no quedarse en una hoguera de vanidades, sino escuchar mucho los reclamos sociales, las demandas sociales insatisfechas, ver cómo se puede resolver esas demandas. Cada cual, le digo, la sociedad finalmente mirará, analizará y verá si estas propuestas han resultado y han sido positivas para lo que para lo que la gente había votado. Igualar, ¿cómo va a jugar en las elecciones provinciales que van a ser en abril? Falta bastante para eso. No tanto. Falta Estamos, bastante. Sí, falta dentro de un espacio medio político añito. que tenga un espacio político por el cual en el cual fue conformado. Sí. El espacio El Frente de peronista, Todos. popular, Igualar tiene representantes o referentes que venimos de distintos espacios políticos, de distintos partidos tradicionales, del peronismo, del radicalismo, del socialismo. Podrían jugar Ha crecido un montón. en Hoy ya frente con Gustavo Sáenz, ahí estamos. porque también Gustavo Sáenz se dice peronista y sus Y el escuderos gobierno- están manejando el PJ local. Y el gobierno provincial ha tenido un acercamiento que no lo tenía con el espacio nacional. Sí. Yo creo que eso es una discusión que se va a dar. Lo importante es saber cómo estamos parados y cuál es la propuesta que tenemos para Salta el año que viene. Pero lo más importante, en serio digo yo, es pensar cuáles son los mecanismos de resolución de problemas para los argentinos y para los salteños y las salteñas en el presente. Si yo voy a almorzarme la cena, como se dice, pensar
estar pensando constantemente en el año que viene, en términos electorales, bueno, la verdad que estoy en un cumple, ¿no? Yo tengo que estar pensando en cómo se resuelven distintas problemáticas. Hace muy poco estuve con docentes de zonas desfavorables, de zonas inhóspitas. Desde el año 75 hay un decreto que determina una jubilación anticipada para maestros y maestras de estas zonas, ¿no? Sí. Zonas de frontera, desfavorables, inhóspitas. Pero no es equiparable a los docentes, es decir, que los mismos docentes de secundaria que están en la misma condición que los maestros de primaria No se pueden jubilar. no se pueden jubilar de la misma. Estamos hablando de un problema desde el año 75. Perón dicta el decreto, poco antes de morir, y claro, y no se actualizó. Che, ¿cómo no podemos? El problema en su momento de lo que tiene que ver con la distribución inequitativa de recursos en cuanto a transporte, me parece que se van generando cambios cuando dejamos de lado las diferencias y tenemos posiciones comunes en este sentido. Ha pasado con la mesa de los gobernadores del Norte Grande. Sí. Nos ha pasado a nosotros en la Cámara de Diputados, donde avanzamos con proyectos de ley para la distribución equitativa de recursos y subsidios del transporte, votados